Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien, ¿alguna pregunta está ahí sobre el monetarismo, por favor? ¿Alguna duda, algo no quedó claro? ¿Algo no quedó claro? Bien, continuamos. Como no hay preguntas, están todos, ¿no? ¿Ya han vuelto? ¿Han ido a tomar desayuno? ¿Ya están todos para continuar? Sí, profesor. Listo. Terminamos con las escuelas económicas, entonces. Ahora pasemos a ver, ratito, la división de la economía. Bueno, la economía se divide en economía positiva y normativa. Enunciados positivos, enunciados normativos. Economía positiva lo que es, economía normativa lo que debería ser, qué debería hacerse, de acuerdo a la opinión de cada uno. Bien, en pocas palabras, a hacer más fácil todo esto, porque el tiempo nos va a ganar. La economía positiva son como las matemáticas. En las matemáticas no hay cuestionamiento, no hay duda. Las matemáticas son objetivas. Uno más uno es dos en cualquier parte del mundo. No, profe, yo creo que uno más uno puede ser tres. Respete mi opinión. No, hijo. Acá no se trata de opiniones, se trata de cosas objetivas. Eso es la economía positiva. Son como las matemáticas. Uno más uno siempre va a ser dos. Correcto. Uno más uno siempre va a ser dos. Bien. Ejemplos de economía positiva, lo que es tal y como se presenta. Estudia la economía tal y como se presenta, sin juicio de valor, sin opinar si está, si opino esto, opino aquello. Son objetivas. Hay que estudiar el hecho tal y como se presenta. Economía positiva. A mayor demanda, mayor precio. Es verdad, pues. En fiestas navideñas, la gente se vuelve loca por comprar pavo, el precio del pavo sube. En Semana Santa, la gente se vuelve loca, aumenta su demanda de pescado, el precio sube. Nadie puede negar eso. Son hechos objetivos, son parte de la realidad. Y hay que tomar la realidad tal y como está. Economía positiva. En cambio, en la economía normativa sí hay polémica, sí hay debate, sí hay juicios de valor, lo que debería hacerse. Yo opino esto, yo opino aquello. Yo opino que debería aumentar el salario mínimo legal. Eso opina un trabajador. Pero, ¿qué opinará un empresario que contrata a esos trabajadores que tienen las justas para pagar 1.025? Él va a estar en contra, pues. Esa es la idea de la economía normativa. Hay juicios de valor, hay polémicas, hay debate. Yo creo que debería protegerse la industria nacional cobrando más aranceles. Bueno, esa es tu opinión, hay gente que opina lo contrario, ¿no? Economía normativa. En resumen, en la economía positiva no hay juicio de valor. En la economía normativa todo depende de los juicios de valor, de las opiniones. Hay debate, hay polémica. Esa es la diferencia. A su vez, la economía positiva se divide en descriptiva y teoría económica. A su vez, la economía descriptiva, perdón, la economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. ¿Qué nos señala la economía descriptiva? ¿De qué se encarga? La economía descriptiva se encarga de recolectar los datos. Describir significa señalar las características con datos. Señalar o encontrar o recopilar los datos económicos. ¿Cuánto es la pobreza? ¿Cuánto es el crecimiento? ¿Cuánto es el desempleo? Esos datos describen cómo le va a la economía. Esos datos describen si a la economía le va bien o le va mal. Recolección de información económica. La principal institución que hace economía descriptiva es el INEI, Instituto Nacional. Hay otras, ¿no? Pero la más importante es el INEI. Simplemente se encarga de recopilar, recolectar datos e información económica. La otra parte de la economía positiva es la teoría económica. ¿De qué se encarga la teoría económica? Explicar.
La teoría económica se encarga de la explicación de los hechos económicos. ¿Qué se entiende por explicación? Encontrar el porqué, la razón de algún acontecimiento económico, encontrar el por qué ocurre esto, por qué ocurre aquello. ¿Por qué a mayor demanda sube el precio? ¿O por qué sube el precio de los productos? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué el país está creciendo? ¿Por qué hay momentos donde el país ha estado en recesión? El por qué de eso se encarga la teoría económica. La economía descriptiva te dice qué está pasando. La economía descriptiva te dice, con los datos, te dice si hay más pobreza o hay menos pobreza, si hay más inflación o hay menos inflación, si hay más desempleo o menos desempleo. Esa es la chamba, decirnos qué está pasando de la economía descriptiva. Pero ¿de qué se encarga la teoría económica? De buscar la explicación. ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué el país ha crecido? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ambos forman parte de la economía positiva, ¿correcto? A su vez, la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. ¿De qué se encarga la microeconomía? De estudiar los mercados de forma en particular, estudiando a la oferta y a la demanda. La macroeconomía se encarga del conjunto. Si queremos estudiar por qué subió el precio del limón, eso es un problema microeconómico, porque estamos hablando de un producto en particular. Hay que estudiar la oferta y la demanda de limón para averiguar por qué subió o por qué bajó su precio, microeconomía. Pero si hablamos del PBI, ¿qué es el PBI? La producción total del país. Ahí se incluye a todos los bienes y servicios. Ya es algo macroeconómico. Sube el precio del pan. Dime tú, es un problema micro-macro. Todos al unísono. Sube el precio del pan. Es un problema Micro. micro-macro, porque es un producto en particular. Hay inflación. ¿Qué es la inflación en primer lugar? El incremento de todos los precios. Si todos los precios se están incrementando, el problema no es en un mercado, sino en todos. ¿Qué es micro-macro la inflación? Macroeconómico. Muy bien, Macro. macroeconomía. Esa es la diferencia. La economía normativa, juicios de valor, opiniones, tiene su punto de aplicación en la política económica, las decisiones del Estado en materia económica. Las decisiones económicas del Estado, del gobierno, es política económica. Esa política económica está dentro de la economía normativa porque no todos estaremos a favor, no todos compartiremos las decisiones que tome el gobierno. Hay un debate, hay polémica, hay cuestionamiento. Esa política económica puede ser fiscal o monetaria. ¿Qué se entiende por política económica fiscal? Las decisiones que tome el Ministerio de Economía. Fiscal se refiere a cobrar impuestos y aumentar el gasto, obras, proyectos, aumento de los salarios, aumento de los impuestos o disminución de los mismos, es política fiscal. Política monetaria tiene que ver con el control de la inflación. Esto se basa en lo que señalaron los monetaristas. La inflación es un fenómeno monetario. Esto, patas que no se embullen. La inflación es un fenómeno monetario. ¿Quién es el encargado de llevar monedas a la economía? Dinero, el BCR. El BCR es el encargado de la política monetaria, controlar la inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario. Todas las decisiones para mantener estable la moneda, para evitar que pierda su valor de compra, es decir, controlar la inflación, es política monetaria. Repito, política fiscal es cobrar impuestos, aumentar el gasto, aumentar salarios a los empleados públicos, aumentar las obras. Eso lo decide el MEP, política fiscal. ¿Correcto? Ya en la, si está más detallado, tómenle foto a esto. Esto ya se explicó más en detalle. Tómenle foto si deseen. 3, 2, 1, adelante. Ahí está, tómenle foto. Problemas económicos. Todos estos problemas económicos se basan en la escasez. Si los recursos no fueran escasos, no habría problemas económicos. ¿Qué producir? No se puede producir de todo a la vez. O produces uno o produces lo otro, porque los recursos son limitados. O invierto en el sector construcción o invierto en el sector alimentos. No tengo dinero para ambos. Profe, pero puedo mitad ya. Pero si decides invertir, producir más alimentos, necesariamente tienes que producir menos, ¿qué te dije? Alimentos y qué más. No me olvidé. Ya, alimentos y zapatos vas a producir como empresario. Si decides producir más alimentos,
necesitas más dinero para producir más alimentos. Como tus recursos son limitados, los tienes que sacar del otro, ¿no? No podemos producir más de todo a la vez. Incurrimos en sacrificios porque los recursos son limitados. ¿Qué producir? No se puede producir de todo a la vez. No podemos hacer de todo a la vez. No podemos dormir y estudiar simultáneamente, ¿no? No podemos bañarnos y hacer ejercicio simultáneamente. ¿Qué producir? Los recursos son escasos. Si ya se decidió qué producir, viene otro problema. ¿Cómo hacerlo, no? O contratando más trabajadores, o contratando más máquinas. ¿Cómo? Porque si contratas más trabajadores, menos dinero para contratar máquinas. Lo contrario. Si contratas más máquinas, menos para contratar trabajadores. ¿Cómo producir? Escasez. Todo se basa en la escasez. ¿Para quién producir? ¿Para quién va a ser tu cliente, no? Si vas a producir para vender tus productos al sector infante, al sector juvenil, al sector de adultos mayores, o de repente produces para destinar tus productos al extranjero, todo dependiendo si te alcanza o no, pues, ¿no? ¿Dónde producir? ¿En qué país? ¿En qué lugar te conviene más producir? ¿Te conviene te conviene tener tu fábrica en tu país o en China de repente, donde los costos de producción son más baratos? Pero eso significa trasladar, etcétera, etcétera. No vas a tener fábricas en todas partes del mundo, eso es imposible, los recursos son escasos. Tienes que decidir dónde lo vas a hacer. Repito, todo en base a que los recursos son limitados. ¿Y cuándo producir? ¿Cuándo te conviene, no? Si te conviene producir hoy, que hay crisis económica, que hay inestabilidad, o te conviene producir después. Si produces más hoy, menos para producir después. Si no produces, si decides producir en el futuro, tus recursos los vas a trasladar al futuro, no en este momento. Acá tiene que ver el tiempo. Si produces más hoy, menos en el futuro. Más en el futuro, menos hoy. Los recursos son limitados. ¿Me puede entender? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda? Todo claro. No, profesor. Listo, seguimos. Sistemas económicos. Sistemas económicos. Sistemas económicos. En una economía de mercado, todo lo decide el sector privado en base a lo que dice el mercado. En el mercado se decide precios, ¿no? Las empresas decidirán qué producir en base a los precios. ¿Quiénes deciden, quiénes responden a la palabra qué producir, cómo producir, dónde producir? Lo decide el mercado. Esas 5 preguntas, perdón, mencionadas anteriormente, la decide el mercado, el sector privado en base a lo que diga el mercado. Si el mercado dice que hay que producir más papas, el sector privado producirá más papas. ¿Y cómo eso te dice el mercado? Si sube el precio, si sube el precio de la papa, significa que el producir papas es más rentable. El sector privado decidirá eso, ¿no? Lo contrario a la economía de mercado es la economía planificada, centralizada. Todo lo decide el Estado. El Estado decide qué comer, qué vas a comer, qué estudiar, dónde vas a trabajar, cuánto vas a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Son los dos extremos, ¿no? Bueno, dicen que USA, bueno, no tanto. Dicen que China, bueno, no tanto. Lo que pasa es que en la práctica no hay no hay extremos, en la práctica hay un término medio. Un ejemplo clásico es el Perú. Economía mixta o economía también se le llama social de mercado. En nuestro país hay un montón de empresas privadas, pero también el Estado tiene una gran participación. El Estado tiene educación pública, se supone que es para los más necesitados. En una economía de libre de mercado, todos los colegios serían privados. En una economía planificada, todos los colegios serían públicos. En una economía mixta, hay colegios públicos para los más necesitados, y si hay gente que puede pagar más, se puede ir a un colegio privado. Hay empresas privadas y el Estado trabajan conjuntamente. Un ejemplo es el Perú, economía mixta o economía social de mercado. Eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Eficacia primero. Eficacia significa lograr los resultados. Eficiencia significa el mejor resultado. En el colegio, en tus cursos de ciencias, de 0 a 20, tú has sacado 18, has sacado buena nota,
has aprobado el curso, tu resultado ha sido eficaz, buen resultado. Has logrado el objetivo, aprobar y sacar buena nota, pero no es un resultado eficiente, porque si tú te sacaste 18, ¿por qué no te sacaste 20? No ha sido eficiente. No, pero profe, pero aprobé, saqué buena nota. Sí, por eso que es eficaz, pero no eficiente. Eficiente significa el mejor resultado, la mejor acción, el mejor resultado que puedes lograr. En este caso, sacarse 20. Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia es lograr un buen resultado. Eficiencia es el mejor resultado de todos. Especialización, ¿qué significa? Concentrarte en una sola actividad. Estudias derecho, te especializas en derecho legal, en derecho penal, perdón, te especializas en derecho administrativo, te especializas en derecho internacional, te especializas en derecho constitucional ahora que se cae la cámara, etcétera. Especialización. Te concentras en una actividad y adquieres mayor destreza en esa actividad. Ingenierías, hay un montón de especializaciones, ¿no? El ingeniero de minas podrá dirigir una fábrica, quizás sí, pero no es tan bueno como el ingeniero industrial. El ingeniero industrial podrá dirigir una mina, quizás sí, pero no sería tan bueno como el ingeniero de minas, porque hay especialización, pues sí. Interacciones, relacionarte económicamente con alguien. Interacciones económicas es relacionarte económicamente con alguien. Y las más importantes interacciones económicas son comprar y vender. Con una persona compras, vendes, inviertes, le prestas dinero, hay diferentes formas de interactuar, pero la más importante es comprar y vender. También le puedes prestar, le puedes alquilar un local, etcétera. Relaciones económicas se refiere a interacción. Para que haya interacción tiene que ser más de una persona. Una sola persona no puede interactuar económicamente, tiene que ser con otra persona. Pues. Es imposible que lo haga solo. Eso que dicen que yo me hice solo es falso, mentira. Es imposible que tú puedas hacerlo solo. Bueno, necesitas interactuar con alguien. Bien. El problema es la escasez. Los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas, eso significa escasez. Si tú eliges una alternativa, renuncias a las otras. El día tiene 24 horas. Si tú decides dormir 8 horas, normalmente, perdón, ustedes deciden dormir 8 horas, digamos. Al día siguiente decides dormir más tiempo, a buena hora. Pero ¿eso qué implica? Menos tiempo para las otras actividades. Eso se conoce como el costo de oportunidad. Para todo en esta vida existe un costo de oportunidad. Para todo en esta vida existe un sacrificio. Si el gobierno decide gastar más en educación, está bien, pero menos dinero para salud, porque sus recursos son limitados. Si hoy en la tarde decides dedicarle más tiempo a estudiar física, a buena hora, pero menos tiempo para los otros cursos, costo de oportunidad. Si tu papá decide comprarse un televisor nuevo, a buena hora, pero menos recursos para los otros gastos, costo de oportunidad. El sacrificio en el que se incurre, ya que los recursos son limitados, ya que los recursos son escasos. Por eso existe la escasez, porque hay un sacrificio, hay un costo de oportunidad. Pregunten, pregunten si tienen dudas. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades precisamente son ilimitadas. Las necesidades es lo que se quiere satisfacer con esos recursos que son limitados. Ahí está la contradicción, el dilema, el problema económico. Necesidades ilimitadas, recursos limitados. Por más que tengas recursos, no vas a poder satisfacer todas a la vez. Sensaciones de carencia incómodas. A eso del mediodía. En esto, hace un ratito, ¿no? Ustedes no habían desayunado y ya el cuerpo te pasaba la voz, la necesidad de ingerir alimento. Si no satisfaces esa necesidad, seguirías estando en una situación incómoda, desagradable. ¿Con qué se satisfacen las necesidades? Con bienes y servicios. Características de las necesidades. Ilimitadas, cada día surgen más necesidades. Profesor, yo he contado 600.530 necesidades. Profesor, yo he contado 600.530 necesidades. ¿Cómo dice que son ilimitadas? Si he contado 600.530, lo que pasa es que al día siguiente surgirán más necesidades. Los celulares con más aplicaciones. Hoy día tienes un celular de última generación, surge un celular de mejor, con más aplicaciones, quieres el otro celular. Cada día surgen más necesidades. Hace 30 años el Internet no era una necesidad, ahora sí.
Inclusive hasta el uso de celulares no era una necesidad hace 20 años, ahora sí, porque todo se maneja a través del celular, a través de internet, pues. Ilimitadas. Cada día, producto del mismo desarrollo de la sociedad, cada día aparecen más necesidades. Saciables. Tú no puedes consumir algo ilimitadamente, llegas a un límite. Por más que tengas hambre, tú no puedes comer ilimitadamente, pues llegas a un límite, te hostiga, llegas a una saturación. Por más que tengas sed, tú no puedes vivir, tú puedes beber ilimitadamente. Y por más que te guste el deporte, tú no puedes jugar pelota ilimitadamente, ¿no? Tu profesor gordito aguanta 20 minutos y ya no da más, ¿no? Hasta los deportistas de élite, por eso tienen un tiempo, ¿no? Porque más allá, siendo deportista de élite, no puedo, tiene un límite, una saturación para hacerlo, pues. Concurrentes, las necesidades se presentan simultáneamente. Tú quieres comer, tú quieres pizza, quieres, todo quieres a la vez, pero no puedes consumir todo a la vez. Se presentan simultáneamente, pero esas necesidades no las vas a poder satisfacer simultáneamente. Se presentan, pero ¿por qué no se pueden satisfacer simultáneamente? ¿Cuál es la respuesta? Ya se estaba mencionando, porque los recursos son, vamos, se presentan simultáneamente. Tú en un mismo momento quieres consumir Recursos son limitados. pollo KFC, pizza, helado, yo quiero consumir un asadito, una parrilla, pero se presentan simultáneamente, pero no se pueden satisfacer simultáneamente. ¿Por qué razón, hijo? ¿Por qué razón? Porque los recursos son limitados. Los recursos son limitados. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la idea, muy bien. Sustituibles de diversas formas puede satisfacer una necesidad. O tienes hambre o consumes pollo o pizza. Tienes sed o refresco gaseosa. Quieres relajarte un rato, hacer deporte o ir a caminar o ir al cine. De diversas formas se satisface una necesidad. Sustituibles. Fijables. Lo que surge como una necesidad se convierte en un hábito o costumbre. Lo que surge como una necesidad se convierte en un hábito, en una costumbre. El señor, por ahí hay una pregunta, creo. El señor que estaba muy gordito, le recomendaron, ponte a hacer ejercicio, estás muy gordo, puede afectar tu salud. Caballero, él no podía hacerlo, nunca corrió en su vida y todos los días en la mañana comenzó a salir a correr. Tanto le gustó salir a correr que ahora es maratonista. Eso es verdad, ¿eh? Hablo de tu profesor hace 20 años, no, ya dejé todo eso, ¿no? Lo que surge como una necesidad, la necesidad de correr para mejorar tu salud, se convierte en un hábito. Ahora, todas las mañanas, yo no puedo dormir más de las 5 de la mañana, tengo que necesidad de hacer algo, correr, hacer ejercicio, pues me vuelvo loco. Lo que surgió como una necesidad se convierte en un hábito o costumbre. ¿Me puede entender? El acceso, el uso del Internet, lo que surgió como una necesidad se convierte en una costumbre. Ahora todo el mundo necesita el Internet. Había profesores que odiaban la tecnología antes de la pandemia. No, yo hago mi clase presencial, yo solamente uso pizarra y un plumón nada más. Vino la pandemia, odiaban la tecnología, odiaban las computadoras. La pandemia les obligó, la necesidad misma les obligó a utilizar los aparatos tecnológicos, tanto así que le gustó, ahora se han vuelto youtubers, muchos de esos proveedores. Eso es verdad. Muchos de la empresa Marco también. A buena hora, pues, que aproveche. Fijables, esa es la idea de fijables. Esas son las necesidades. Pregunta, por favor. ¿Dudas? Hasta ahí. Bueno, seguimos. Clasificación. Las necesidades primarias. Su satisfacción permite la supervivencia de la persona. Si la persona no satisface estas necesidades, su vida correría peligro. La más importante de todos, alimentación. Si no te alimentas, 2, 3, 4 días sin comer, pero después te puedes morir de inanición. Dormir. Si uno no duerme, se muere. El cuerpo necesita descanso. Bueno, dicen 8 horas, con el ritmo de vida, bueno, 7, 6, pero si un día duermes 4, 3, uy, te vuelves loco. Vestirse, vivir bajo un techo, protegerse de la intemperie, cosas necesarias para sobrevivir, necesidades primarias. Secundarias, mejoran la calidad de vida. Logrando satisfacer las primarias, la persona sobrevive.
Pero la persona no solo quiere sobrevivir, quiere vivir plenamente. Y eso se logra con las secundarias. Mejora su nivel de vida. Estudiar, trabajar, hacer deporte, diversión. La diversión es una necesidad, diversión sana me refiero, ¿no? Para un buen desarrollo psicológico de la persona. Secundarias. Primarias permiten la supervivencia. Secundarias mejoran la calidad de vida. ¿Para qué más, hijo? ¿Para qué más? Hablamos ahora de las superfluas, las que están de más, innecesarias en la práctica, pues. Simplemente satisfacen el ego, la vanidad. La persona se va a sentir superior a los demás, utilizando artículos de lujo. Un reloj. ¿El reloj para qué sirve, hijo? Para ver la hora. Acá por el mercadito, en mi barrio, encuentras un reloj 15, 20 soles. Lo tengo uno por ahí. ¿Qué necesidad de comprarte un reloj de 15.000, 20.000 dólares? Eso es un lujo, pues lo haces para qué. Un Rolex, se llama esa marca. Para sentirte superior a los demás. Yo sí puedo, ustedes no. Yo soy exitoso, ustedes no. Una de las personas que más necesita de su propia satisfacción porque tiene plata es Ronaldo. Cada rato lo ves a Ronaldo con sus joyas, con sus carrazos, etcétera, etcétera. Un carro es un carro, ¿no? Pero él se compra carros de 2, 3 millones de dólares para sentirse superior a los demás. Necesidades terciarias. Hasta ahí preguntas, por favor. ¿Es una duda? Todo claro. Seguimos. Los bienes son cosas, objetos que satisfacen necesidades. Cosas, objetos que satisfacen necesidades, ¿eh? Los bienes se pueden clasificar de distintas formas, según su duración, fungibles, los que se agotan en un primer uso. Los alimentos es un ejemplo de bien fungible. Te comes hoy día un pancito con huevo, ese mismo pancito con huevo no sirve para un segundo uso, una sola vez y punto. En cambio, los infungibles son los que se utilizan más de una vez. Tu celular, tu computadora, tu misma casa, ¿no? Tu misma mochila, tu mismo escritorio, tu mismo televisor. Son bienes que se agotan más de una, que se pueden utilizar más de una vez. Una sola vez fungible, las medicinas, los medicamentos, los analgésicos, los mismos preservativos, son bienes fungibles una sola vez. Infungibles más de una vez. Así se clasifican los bienes según su duración. Al toque, tómale foto, por favor, si le vas a tomar. Otra forma de clasificar a los bienes según su destino. Si algún bien se destina a la satisfacción de la necesidad directa, es un bien de consumo. Alimentos, libros, etcétera, ¿no? Si algo se destina a la producción de bienes, es un bien de capital. Vamos, un mismo bien, por si acaso, puede ser de capital o de consumo según cómo se utilice. Tu papá tiene un carro que lo destina a su uso personal. ¿Qué tipo de bienes? De consumo. Pero si tu papá pierde la chamba y con ese carro se pone a hacer taxi, ese mismo carro sería un bien de capital, porque ahora lo estás destinando a producir un servicio de transporte. No puede tener un mismo bien, puede ser de capital o de consumo. Por la relación en el uso. Si, ojo, acá hablamos de más de un bien, ¿ah? La mantequilla, ¿qué tipo de bien es? ¿Sustituto o complementario? No tienes respuesta. Tienes que relacionarlo con algo. ¿El café qué es? ¿Sustituto o complementario? No sé. Tienes que relacionarlo con algo, por si acaso. Sustitutos. Uno reemplaza al otro. ¿Mantequilla o queso? Al pancito le pones mantequilla. Ah, hay gente loca que mezcla, pero lo normal es que no mezcle. O mantequilla o queso. O mantequilla o mermelada. Aunque tu profesor combina los dos, pero eso es otra cosa. Uno reemplaza al otro. O zapatos o zapatillas. No, profe, en un pie zapata, en el otro pie zapatilla. No tiene sentido. Entonces, uno reemplaza al otro. O carne de pollo o de pescado. Uno reemplaza al otro. Complementario. Se tiene que utilizar conjuntamente. Café y azúcar. Mantequilla y pan. Mantequilla y mermelada. Pollo y papitas para que tengas tu pollito a la brasa. Correcto. Complementarios. Entonces, por favor. ¿La camisa qué es? ¿Sustituto o complementario? Respóndeme. ¿La camisa qué es? ¿Sustituto o complementario? Depende de cómo se Sustituto. pague. Ninguno. ¿Qué te estoy diciendo? Si a ti te mencionan un solo bien y te dicen si es sustituto o complementario, no había respuesta, pues.
porque tienes que relacionarlo con otra cosa. Si yo te digo, la camisa, ¿qué es? Busca otra forma de definir un bien infungible, pero dentro de esta clasificación no entra a tallar, porque para que se clasifique al bien de acuerdo a esta clasificación, tienes que relacionar dos bienes mínimos. Ahora sí te digo, la camisa y el polo, ¿qué son? Sustitutos. Sustitutos. La camisa y la corbata. Complementarios. Complementarios. Sí, pues. Muy bien, pero si yo te digo solamente la camisa, no hay respuesta, ¿no? Por si acaso. Les digo esto porque hace años uno de sus compañeros casi me pega, ¿no? La pregunta decía el café y la respuesta era otra cosa. El café es un bien fungible porque se agota en el primer uso, profe, pero puede ser sustituto del azúcar. Pero ¿dónde en la pregunta menciona es complementario del azúcar? Pero ¿dónde está en la pregunta eso? No, pero sí, pero no está, pues tienes que ceñirte a la pregunta siempre. Bien, seguimos. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, según el comercio internacional, hay bienes que se pueden exportar, hay bienes que no se pueden exportar. Las casas no se pueden exportar, porque las casas ni siquiera se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿no? En cambio, los minerales, los automóviles, eso sí se puede exportar, transables y no transables. Los servicios, aunque no son bienes, a los servicios también se le considera bienes no transables. Un servicio de peluquería se puede trasladar, saldría más caro el pasaje para trasladar al peluquero, etcétera, es posible. Correcto. Esa es la idea. Esa es la idea. Hay, por ejemplo, los huacos retratos, el patrimonio arqueológico, ¿es transable o no transable? El patrimonio nacional arqueológico, huacos retratos, cerámicos, ¿es transable o no transable? ¿Qué dicen ustedes? No transable. No transable, ¿y por qué? Porque hay leyes que lo impiden, pues. Por alguna razón, si no se puede exportar legal, tecnológico, qué sé yo, pero desde el momento que no se pueden exportar ya es no transable, ¿me dejo entender? Por alguna razón, que, que fuera, pero si no se puede exportar, porque económicamente no es viable o porque la ley no lo permite, como el caso del patrimonio cultural antiguo, es no transable. Correcto. Las computadoras, los minerales, la alcachofa, Transables. eso sí se puede exportar, ¿no? Transables, muy bien. Según su situación jurídica. Muebles son los bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Maquinarias, televisores, electrodomésticos. Los inmuebles no se pueden trasladar de un lugar a otro. Por eso que los inmuebles también son no transables, porque no se pueden trasladar, no se pueden trasladar un metro, menos se van a llevar al extranjero, ¿no? Los inmuebles no se pueden trasladar de un lugar a otro. Casas, edificios, los mismos terrenos, ¿no? Los complejos arqueológicos, Machu Picchu es un complejo, no se puede trasladar, Sacsayhuamán no se puede trasladar, pues es un bien inmueble. Correcto. Tómenle foto rápido. El tiempo no va a ganar hoy. Servicios. Si los bienes eran cosas, los servicios son actividades que realizan ciertas personas para satisfacer necesidades de otros. El servicio de transporte, ¿en qué consiste? Un chofer que maneja el vehículo, pero él no se beneficia directamente, está beneficiando a otras personas a trasladarle de un lugar a otro. Esos son los servicios. Yo estoy realizando un servicio, yo estoy realizando una actividad para beneficiarlos no a mí, sino a ustedes. Esos son los servicios. Los servicios se pueden clasificar según quién los brinde. Si lo brinda el Estado es el servicio público, recojo de basura, universidades públicas como la San Marcos, ¿qué más? La Policía Nacional, esos son públicos. El Estado es el que lo administra y el que lo financia. Privados, el sector privado, educación privada, universidades privadas, clínicas privadas, los mismos bancos. ¿A cuántas personas se brinde? Si una sola persona se beneficia a la vez, individual. Una operación quirúrgica, por ejemplo. Un médico no puede estar operando simultáneamente a más de una persona, eso es imposible, pues técnicamente y tecnológicamente es imposible. Un trasplante, una misma cirugía, una extracción de dientes, una sola persona se beneficia. Si es colectivo, es que muchas personas simultáneamente se benefician. El transporte público, por ejemplo, ¿no?
Transporte público. Esta misma clase es un servicio colectivo, porque ¿cuántos alumnos hay? Como 60 que pueden disfrutar de esta clase simultáneamente, ¿no? Colectivos. ¿Me entender? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profesor. Proceso económico. Las necesidades se satisfacen con bienes y servicios, ¿correcto? Las necesidades se satisfacen con bienes y servicios, ¿correcto? Pero esos bienes y servicios no caen del cielo, pues hijo. Se tiene que realizar una serie de actividades para obtener esos bienes y servicios. Se tiene que realizar una serie de actividades para obtener esos bienes y servicios. Y esas actividades tienen el nombre de factores de proceso económico. Todo parte con la producción. Lo primero que se tiene que hacer es producir, generar, fabricar los bienes y servicios. Después viene llevar esos productos al mercado. Se forman los mercados, circulación. De ahí viene distribución, repartir el dinero de las ventas entre trabajadores, empresarios, etc. Después viene el consumo, se utilizan los bienes y servicios, se satisfacen necesidades. Y para que continúe la producción se tiene que invertir, comprar más máquinas, más herramientas para que en el futuro se pueda producir más. Eso es el proceso económico. Se produce, se generan los bienes y servicios, se llevan los bienes y servicios al mercado, se reparte el dinero de las ventas, distribución, se satisface las necesidades de consumo, se invierte, se compran más máquinas, herramientas para que la producción y el proceso económico continúe. Para producir se requieren de factores productivos, recursos naturales, trabajo y maquinarias. Esos factores productivos se combinan en la fábrica y se genera el valor agregado, se transforman. Se le da mayor valor a los factores al transformarlos en bienes y servicios. Esto de los factores lo verán más al detalle la próxima semana, no se preocupen. No se preocupen, la próxima semana se verá el detalle. Función de producción, relación entre la producción obtenida y los factores productivos. Relación entre la producción obtenida y los factores productivos. Frontera de posibilidades de producción. ¿Qué se entiende por frontera? Límite. ¿Y qué significa el límite? Hasta donde se pueda llegar. En este caso, hasta donde se puede producir. Los recursos son limitados. Por esa razón hay un límite para todo. Ahí está el límite. Como ejemplo, vamos a suponer que se han producido lavadoras y zapatos. Hay una cantidad limitada de lavadoras que se puede producir. Hay una cantidad limitada de zapatos. Por eso que hay un límite y los recursos son escasos. Escasez. Elección. ¿Qué pasa si tú decides producir más zapatos? Menos lavadoras. Algo más cercano. Solamente tienes 5 horas para estudiar en la tarde, porque después tienes que hacer otras cosas. 5 horas, los recursos limitados. Hay una cantidad limitada de ejercicios de física y de química que puedes resolver. No más, pues. Siempre hay un límite para todo. ¿Qué significa que resuelvas más ejercicios de química? Más tiempo para química, menos tiempo para física, menos ejercicios de física. Eso significa la elección. O produces más de uno o produces más del otro. Pero ¿qué significa producir más de uno? Incurrir en un sacrificio, costo-oportunidad. Si produces más zapatos, menos lavadoras. Al revés, más lavadoras, menos zapatos. Si en la tarde resuelves más ejercicios de física, requieres más tiempo para estudiar física, como tienes solamente 5 horas, menos tiempo para química, menos ejercicios de química, costo de oportunidad. Y al revés también se da. Si el gobierno decide gastar más en salud, menos en educación. Si tu papá decide gastar más en alimentación, menos dinero para irse de paseo los fines de semana. Costo de oportunidad, frontera de posibilidades de producción. Ahí tenemos un ejemplo. Tómale foto. En este caso se producen computadoras y panes, la misma lógica. Producir más panes significa menos computadoras. ¿Qué significa el punto D? 3 panes, 9 computadoras. ¿Qué pasa si el país quiere producir más panes? Quiere producir 4, necesariamente menos computadoras. Ya no 9, sino 6. Apúntale y toma foto de esto. Frontera de posibilidades de producción.
¿Listo? ¿Qué se entiende por la productiva? Rendimiento. Se divide la producción obtenida entre la cantidad del factor utilizado. En el ejemplo, en una fábrica de sillones hay 2 trabajadores. Ignacio 45 y Santiago 40. ¿Quién es más productivo? Ignacio, porque en promedio él produce lo están sacando por día, la productividad lo están sacando por día. En promedio, este señor Ignacio en un día produce 1,5 sillones y el otro mucho menos. ¿Quién es más productivo? Ignacio, porque él en promedio de un día puede producir más sillas, más sillones que Santiago. Esa es la idea de la productividad. Eso lo estudió los clásicos, Smith, ¿se acuerdan en la primera parte del tema de hoy día? La productividad del trabajo, fuente de riqueza. ¿Qué persona tiene más oportunidades de avanzar, Ignacio? Porque es más productivo. Puede hacer más cosas en el mismo tiempo. Productividad. Sectores productivos. Sector productivo primario. Se producen materias primas, se extraen los recursos naturales. Agricultura, minería, pesca, explotación de bosques forestales, sector primario. Sector secundario, se transforman las materias primas, las fábricas, la industria, y también está ahí la construcción, ¿no? Y en el sector terciario tenemos servicios, restaurantes, cine, educación, salud, bancos, supermercados, centros comerciales, etcétera. Primario, entonces, resumiendo, materias primas, recursos directamente de la naturaleza, agricultura, ganadería. Secundario, el sector transformador. Transforma ese árbol en madera y después en un mueble. Transforma ese algodón extraído de la agricultura en tela y después en un pantalón, secundario. Y el sector servicios, terciario, turismo, transporte, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún interrogante? No, profesor. Bien, seguimos. Costos de producción. Para producir, la producción es gratis, pues sí. Se incurre en ciertos desembolsos monetarios. A esos desembolsos monetarios, a ese dinero destinado a producir, se le conoce como costos de producción. Ese costo de producción puede ser variable o puede ser fijo. La suma de los dos es el costo total. La suma de los dos es el costo total. ¿Qué es el costo fijo? Y antes de continuar, está acá. Acá está, mira, esto en primero. ¿Por qué es importante analizar, encontrar el costo total? Porque ese costo total se le va a restar al ingreso total para saber cuánto es la ganancia de la empresa o beneficio total. ¿Qué es el ingreso total? El ingreso de las ventas. ¿Cómo se calcula el ingreso de las ventas? La cantidad producida vendida, Q, por el precio de cada unidad. Se ha producido y se han vendido 100 carpetas. Cada carpeta se vende en 1.000 soles. 100 carpetas producidas, vendidas, cada carpeta 1.000 soles. ¿Cuánto es el ingreso total? 100.000 soles. El ingreso por las ventas de esos productos, pero eso no es la ganancia, pues. Apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. A cada rato estoy silenciando a los hombres. Bien, eso es su ingreso total, pero no es su ganancia. Para saber cuánto es la ganancia a esos 100.000, repito, la empresa ha producido 100 carpetas, vende esas 100 carpetas, cada carpeta en 1.000 soles,
Su ingreso total es 100.000 soles, P por Q por la cantidad. Esa no va a ser su ganancia, ese es su ingreso por ventas. A eso que se le tiene que descontar lo que le ha costado producir y vender esas 100 carpetas, pues ese es el costo total. La diferencia es la ganancia o el beneficio total. Por eso es importante analizar, evaluar los costos. Ahora sí volvemos. El costo varía. Sigue, ¿no? Y apaguen su micrófono. Qué pesados, hombre. Apaguen su micrófono. ¿Qué les cuesta apagar su micrófono? Bien. Ese costo total al que se le va a restar al ingreso total para saber si hay ganancia o no, se le conoce a ese costo total, pero es la suma del costo fijo más el costo variable. La suma de los dos es el costo total. ¿Qué es el costo fijo? Aquel que no depende del volumen de producción. Así se produce más, así se produce menos, ese costo va a ser el mismo. Así se produzca cero, así no haya producción, siempre va a haber costos fijos. Ejemplos son, ese ejemplo más claro de todos, el alquiler. Durante la pandemia, las empresas no funcionaban, no producían, no contrataban gente, no compraban insumos, pero seguían pagando su local alquilado, pues, porque hay contratos de por medio. Y los contratos generalmente son durante un año, ¿no? La empresa contrató este local por un año, mensualmente iba a pagar 20.000 soles. Abril del 2020, estoy hablando, enero del 2020, febrero, marzo, que comenzó en marzo, se paralizó todo. Y la empresa no producía, pero igualito tenía que seguir pagando el alquiler. Igualito tienes que seguir pagando al vigilante que cuide tu local. Produzca o no, tiene que haber un vigilante que cuide para que no se roben las cosas. Es otro ejemplo de costo fijo, aquel que no depende del volumen de producción. ¿Correcto? Pero hay un costo que sí depende del volumen de producción. ¿Y cuál es ese costo? El costo variable. Si se quiere producir más, se tiene que contratar más gente. Si se quiere producir más, se tiene que conseguir más insumos. Si se quiere producir más, se requiere de más materias primas. Costo variable. Si se produce menos, menos insumos, menos trabajadores, menos recursos. Costo variable. Sí depende del volumen de producción. Correcto, sí depende del volumen de producción. Bueno, la suma de los dos es el costo total. Y repito, ese costo total se compara con el precio. Perdón, con el ingreso total para saber si hay ganancias o no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante, por favor? ¿Algo no quedó claro? ¿Alguna duda? Aprovechemos los minutos para preguntas, por favor, porque ya acabamos, ¿no? Ahí están las claves, anda apuntándolas, o tomándole foto, o pantallazo.
¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Ninguna. A ver, cayó la producción de alcachofas en nuestro país. Cayó la producción de alcachofas en nuestro país. ¿Quién lo estudia? ¿La micro o la macro? Microeconomía. Micro. Microeconomía. Micro. Microeconomía, ¿no? Porque es un producto en particular. Hubo recesión en nuestro país. ¿Quién lo estudia? En primer lugar, ¿qué es la recesión? La caída del PBI. Lo que vivió nuestro país en el año 2020 por la crisis. Los proyectos se cancelaron, las empresas quebraron, cerraron, etcétera. La caída del PBI de la producción total se llama recesión. ¿Quién lo estudia? La macroeconomía. Macroeconomía. La macroeconomía. Muy bien. Así, la macroeconomía. ¿Dónde, en qué países, en qué economías se establece un salario mínimo? Como por ejemplo el Perú, ya te dije la respuesta. Economía de mercado, economía planificada o economía social de mercado, un salario mínimo. Economía planificada. Es una combinación, porque al final el que genera empleo es el sector privado, hay sector privado, pero el Estado le dice, ¿sabes qué? No le dice cuánto le debe pagar, sino lo mínimo que le debe pagar. Más o menos eso se da en una economía social de mercado como la nuestra, pues, donde existe un salario mínimo, en donde todos los precios, incluidos los salarios, lo va a decidir el sector privado. No habría salario mínimo, en la empresa te pagaría lo que te da la gana. Ahí sería una economía del libre mercado. Correcto. En una economía planificada, el Estado no solamente determina el salario, sino es el que genera empleo, porque todas las empresas serían públicas, ¿no? Eso es economía planificada. Bueno, y así preguntas sueltas sobre el tema de algo más, por favor, alguna duda. Ahí están, tómenle foto ahí las proyecciones para que vean. Son los videos que pueden visualizar sobre los temas de día, los resúmenes. Bien, muchachos, vamos a dejar de compartir. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Adiós, profesor. Hasta la próxima Sí, semana. profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Profesor. Cuídense. Luego, profesor, cuídese.
Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días, profesor. Buenos días, Buenos días, profesor. profesor. Buenos días, Buenos días. profesor. Ajá. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Quien les habla, soy el profesor Suárez. Voy a trabajar con ustedes en el curso de Geografía y Cívica, Educación Cívica, ¿no? Con ese ciclo verano especial 2023-1, ¿ya? Trabajaremos varios capítulos en las semanas respectivas, en estas nuevas semanas, para tomar en cuenta nuestra participación, ¿ya? Chicos, una consulta. ¿Ustedes ya tienen su horario? ¿Saben si hay un receso en este bloque? Sabemos los recesos, pero no sabemos los horarios. ¿Hay un receso que falta todavía o ya han tenido todos? ¿Hay un receso Hay que todavía uno, viene? Buenos días, docente. Le saluda el auxiliar del aula. ¿Cómo está? Hay Buenos un, días. buenos días. Hay un pequeño receso de 12:10, perdón, a la hora que termina perdón, de 11:55 a 12:10 durante su clase. Ya, listo. Sí, para tomarlo en cuenta. Bien, muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Bien, chicos, y antes ya ahí han escuchado, de repente por ahí también algunos todavía no manejan el horario por ser la primera semana, ¿no? Ya saben, a las 11:55 hasta las 12:10, 15 minutos. Bueno, al menos por este bloque va a haber un receso. Y lo que sí, la clase termina a la 1:05, ¿ya? A la 1:05. Eh, Bien, chicos, vamos a empezar rápidamente con con los temas que toman en cuenta para el examen de admisión San Marcos. Yo te felicito, ¿no? De alguna u otra manera por tener el interés de poder tomar tu tiempo, porque obviamente es tu tiempo, tu tiempo de vida en este verano, para poder iniciar una preparación que quizás alimente mucho más de lo que ya tú posees en conocimientos o está despertando ese interés porque quizás ya te estás proyectando a futuro para el ingreso a un examen de admisión y que eso pueda generar, ¿no? Obtener para ti una carrera profesional. Quien les habla, también he sido, bueno, soy, ¿no? Soy sanmarquino. Yo ingresé en el año 2009 a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, tomé la decisión de poder estudiar, prepararme previamente. Y bueno, la vida me dio la oportunidad de poder estudiar ahí 5 años, ¿no? De pregrado. En lo que es posgrado, ya eso ya es muy aparte. Entonces, todos los conocimientos que pueda yo disponer para ti, vamos a trabajar el día de hoy. En geografía, semana 1, vamos a tocar el tema de espacio geográfico. Mira, una parte muy vital, espacio geográfico, geosistema, las líneas imaginarias. ¿Qué es líneas imaginarias? Bueno, algo de eso por ahí debes acordarte, ¿ah? Porque en secundaria, ¿no? Suelen presentarse algunos términos que ahí voy a agregar. Por ejemplo, quien quizás ha escuchado, ¿no? Lo que es línea ecuatorial, meridiano de Greenwich. De repente por ahí ya has escuchado lo que son los trópicos, ¿no? Y hay dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Los círculos polares, los paralelos, los meridianos, en fin. En realidad son infinitos paralelos o meridianos, pero lo que hoy día vamos a tocar son los principales. También hay otro detalle, vamos a hablar acerca de la cartografía. Quizás te han dicho, ¿no? Te han mencionado, o quizás por ahí usted ha leído, ¿no? Que la cartografía es aquella ciencia que estudia a las cartas, los mapas, los planos. Claro, tiene mucha relación, tiene mucha conexión con lo que he manifestado, ¿ya? Tanto es así que hoy en día prácticamente nos ubicamos en referencia a algún documento cartográfico. Pero yo no creo que tú, si algún día te vas al centro de Lima, te vas de repente al interior del Perú, o vienes aquí a Lima, o a Piura, o a cualquier departamento, no creo que usted se atreva a viajar con su mapa, con su plano, con su carta, o al menos no la mayoría, porque hoy en día ya esos documentos como son digitales, bueno, virtuales. Yo simplemente coloco mi celular, coloco la aplicación Google Maps y ahí
prácticamente aparece, ¿no? Lo que es la ubicación en referencia a dónde yo quiero dirigirme o dónde yo me encuentro. Ese señor, ¿no? O esa señorita que trabaja de delivery, ¿no? Tú lo llamas, ¿no? Sí, quiero una pizza, ¿no? Una pizza con queso, extra queso, quiero un calú guantán, y tú lo llamas a la tienda y ellos dicen, ¿sabes qué, señor? Sí, tomamos su pedido, lo vamos a enviar en 20 minutos. Y de repente en 10 minutos te llaman, ¿no? Un número desconocido, tú contestas, ¿aló? ¿Quién es? Sí, su pedido, ya se puede llegar, por favor, ¿me puede enviar su ubicación? Y algunos, ¿no? Agarran su WhatsApp y le mandan la ubicación al número que la persona se ha comunicado. Y esa persona rápidamente llega al punto donde va a entregar el pedido. Y eso es por qué, por la cartografía, ¿no? Por la cartografía digital. Porque hoy en día ya con todo lo que es la tecnología, todo hemos cambiado, hemos modificado. La tecnología cambia las cosas, chicos. No, todo cambia. Y es para bien. Si bien hay una contaminación, ¿no? De por medio, pero bueno, ¿no? Hay que buscar la manera de cómo elevar nuestro nivel de vida ecoamigablemente. Desde el día lunes, por ejemplo, ahora que estoy en verano, tengo un poco más de tiempo, ¿no? Ahora sí ya puedo ver películas en la noche, ¿no? En la tarde, un poco sentarme a despejar, ¿no? Y de repente los trabajos de la mañana. Y estaba viendo, me atreví a poner, a buscar 5 películas, las 5 películas de, por ejemplo, El planeta de los simios. ¿Usted ha escuchado El planeta de los simios? De repente sí, ¿no? Pero quizás Sí. claro, usted lo ha visto, El planeta de los simios de la década del 2000, ¿no? 2000, creo que 2020, 2019, por ahí. Pero yo busqué, por ejemplo, la de 1968, la de 1970, la del 71, la del 72 y la del 73. 5 películas en los años 70. Obviamente yo, cuando veía esa película y aparecía el mono, ¿no? El orangután, el chimpancé, el gorila, evidentemente se notaba que eran disfraces. Era un disfraz, así como tú puedes ir a una casa de disfraces y pedir una referencia a un gorila, a un chimpancé, se nota lo que es el disfraz. Pero si comparamos eso con las películas que hace poco nomás se han publicado, ¿no? En ese caso se han estrenado, no sé, como 4 años, ya es unas películas ya digitales, computarizadas, que son tan reales prácticamente que uno dice, ¿no? ¿Cómo en tan solo 50 años, ¿ah? Porque del 70 al 2020, 50 años. En 50 años todo el hombre, lo que ha progresado, lo que ha mejorado, simplemente es un gran cambio para nosotros. En geografía, justamente recurrimos a eso. La geografía, chicos, no se encarga de estudiar banderas, capitales. La geografía no es, ¿cuál es la montaña más alta del Perú? El Huascarán. Pero esa es geografía, no, esos son datitos, ¿no? Conocimientos, cultura general. La geografía es una ciencia que va a estudiar lo que ves ahí. Mira cada imagen, va a estudiar un espacio, y va a estudiar tanto así que de repente va a encontrar algún recurso natural que sea valioso para quién, para nosotros, para el hombre. Petróleo, oro, tierra fértil para sembrar algún tipo de cultivo alimenticio. De repente agua, ¿no? Agua, que es lo que son los vientos para generar energía, ¿no? Energía eólica. Entonces, cuando hablamos sobre lo que es geografía, por favor, chicos, ya hay que dejar de lado, hay que dejar de lado que la geografía es estudiar banderas, estudiar capitales, estudiarme cuáles son las montañas que hay en el mundo, los ríos más largos de cada continente. Si bien, claro, ¿no? Si bien está dentro del curso, pero la geografía es mucho más que eso. Gracias a la geografía, hoy tenemos el conocimiento
de que el petróleo ha sido y siempre va a ser, hasta un buen tiempo, algo muy importante para nosotros. El petróleo antiguamente no era conocido. ¿Tú crees que los incas conocían el petróleo? Los griegos, la Edad Media. No, para nada, ni idea, ¿no? Lo veían, pero no tenían esa capacidad de poder encontrar sus características, su importancia. Pero cuando se encontró el petróleo, ¡uf! Revolución. Y así dijeron, ¿saben qué? Vamos a buscar más petróleo. Y la geografía interviene de esa manera. La geografía se encarga de buscar, de encontrar, de indagar qué lugares son propicios para hallar dicho recurso. Hace poco nada más culminó, en ese caso culminó el Mundial de Qatar, ¿no? Culminó el Mundial de Qatar. Y creo que por ahí había en ciertos documentales de la historia de Qatar. Hace unos 40, 60 años, Qatar era un desierto totalmente, ¿no? Con todas las características que tú puedas imaginarte de ese relieve. Y hoy en día, ¿cómo es? Hoy en día, hasta ya ha hecho un mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque han hallado recursos que han sido indispensables para que el nivel de vida que hoy en día ellos poseen simplemente dispongan a base del petróleo o lo que es del gas natural. El Perú también tiene lo suyo. El Perú tiene una gran cantidad de recursos, ¿ya? Pero que quizás nos falta esa capacidad de transformación. Tú sabes que tu primer juguete es muy probable que haya sido Made in China. ¿Cuántos de ustedes quizás tuvieron un celular chino, ¿no? El Huawei, por ejemplo, ¿no? Es chino. Vamos a un centro comercial, Made in China, Made in China, Made in China. Pero cuando indagamos y buscamos, ese objeto, ese producto está hecho con materia prima, por ejemplo, del Perú. O sea, vendemos materia prima a otros países y ese otro país lo transforma, ¿no? En algún objeto, lo elabora, lo semi-elabora y luego lo vende a los países que requieran dicho producto. La geografía, entonces, jóvenes, va a enfocarse en ello, en poder encontrar el espacio donde haya elementos, donde haya recursos que puedan satisfacer al hombre y que el hombre al interactuar con estos espacios pueda disponer de lo que sea necesario para su mejoría o su calidad de vida. ¿De dónde se obtuvo los elementos que se usaron para construir tu vivienda? Del espacio geográfico. ¿De dónde se obtuvo la materia prima para que en la mañana tú hayas desayunado? O quizás de acá a 2 horas de almuerces. Del espacio geográfico. Profesor, ¿por qué usted dice espacio geográfico? Y acá vamos a ver, porque el espacio geográfico no es cualquier lugar, ¿no? El espacio geográfico no es cualquier lugar que hay en la Tierra. El espacio geográfico es aquel lugar donde el hombre ha encontrado la capacidad de poder transformarlo para poder aprovechar sus recursos y así mejorar su nivel de vida. Entonces, valiéndonos de ello, yo te pregunto, ¿no? El fondo del Océano Pacífico, donde se ubica las fosas marianas, ¿será nuestro espacio geográfico? ¿Mm? ¿Tú crees que se podrá o se está aprovechando algo ahí, ¿no? A más de 10.000 metros de profundidad. Creo que evidentemente la respuesta es no. O sea, el espacio geográfico no es todo lo que tú puedas reconocer del planeta. El espacio geográfico son aquellos lugares donde el hombre lo modifica para poder, ¿no? Encontrar recursos, elementos que le puedan mejorar su nivel de vida, le da bienestar social. Así que vamos a ver aquí el tema
bueno, clásicamente siempre se presenta, ¿no? Que la palabra geografía proviene de dos voces griegas, geo, que es tierra, ¿no? Geotierra, y grafía, que es descripción, ¿no? Geografía, geografía para nosotros. Geotierra, en referencia a nuestro planeta, ¿no? El planeta que nosotros hemos encontrado en algún momento o de repente hemos surgido de sus características, y grafía por la descripción. ¿Qué es la descripción? Es poder observar y de esa observación señalar las características de lo que te rodea. La sierra, ¿cómo es? Montañoso, ¿no? Lluvioso por las tardes. La selva, caluroso, vegetación abundante. La costa, ¿cómo es? ¿No? Desértico, ¿no? Nublado. O sea, eso es descripción. Cuando tú señalas las características del espacio que te rodea, ¿ya? Del espacio que está a tu alrededor. Por lo tanto, lee ahí nuevamente, ¿no? Dice, el espacio geográfico es la naturaleza modificada por el hombre. Ujú. Que a través de su trabajo, ¿no? Logra su bienestar social. Eso es geografía. Por ejemplo, vemos acá un paisaje natural. Este es un paisaje natural, ¿no? Hay una pampa, pero quizás con el paso del tiempo hallaron que en esta pampa hay tierra fértil. Y si hallaron tierra fértil, ¿en qué actividad económica se puede aprovechar? A ver, chicos, tienes un espacio y hay tierra fértil. ¿Qué actividad económica crees tú que es aprovechable? Agricultura. Claro, la agricultura. Pero ¿qué sucede? Un dato, ¿ah? Las pampas presentan tierra fértil, pero ¿sabes dónde están las pampas? En la costa. Las pampas solamente se encuentran en la costa. Y yo me pregunto, ¿en la costa llueve? ¿Llueve así como en la sierra? ¿Llueve como en la selva? No, pero en las pampas se realizan proyectos de irrigación. Claro, esa es una solución, pero eso ya es producto ¿de quién? De la intervención del hombre. O sea, el hombre ha modificado eso, porque si eso fuese natural, para nada sería aprovechable, ¿no? Ya que el hombre diría, oye, ¿sabes qué? Hay tierra fértil, pero no hay agua. Ah, ya fue, pues, me voy, listo, pierdo la oportunidad. Pero el hombre con su inteligencia, el hombre con su ingeniería, tomó la oportunidad de poder construir, como ves en la imagen del medio. Mira la imagen del medio. Canales de regadío, canales de irrigación, ingeniería hidráulica y por lo tanto llevaron agua a este lugar. Profesor, pero me da curiosidad. Usted dice que en la costa no llueve, pero ¿qué es lo que cae, por ejemplo, en noviembre, octubre? Ahí cae, profesor. Incluso yo cuando iba a tender mi ropa, al siguiente día seguía mojado, porque toda la madrugada había lloviznado y yo ni lo había sentido, ¿no? Pero se notaba que había lloviznado porque estaba húmedo todo mi techo, mojado, ¿no? Las plantas, ahí el rocío acumulado. Eso, chicos, tú ya sabes que no es lluvia. Mi pregunta es, lo que cae acá, este tipo de precipitación, no es lluvia. Entonces, ¿cómo tú lo llamarías? ¿O cómo se llama? ¿Qué es lo que cae acá en la costa? No es lluvia, Llovizna. ¿no? Exacto, ¿no? La llovizna. O algunos lo llaman garúa, llovizna o garúa. La llovizna son gotas de agua muy finas, muy finas. Evidentemente la lluvia son gotas de agua gruesas. Si por ahí, si por ahí tienes tu regla, una regla, no sé, o simplemente calcula. Si posees una regla, trata de ver cuál es el ancho de medio centímetro, ¿no? Ve, medio centímetro, o sea, 5 milímetros. Ese es el tamaño máximo que tiene una gota de llovizna. En conclusión, una llovizna mide 5 milímetros a menos. En cambio, las gotas de lluvia, como en la sierra, en la selva, son mayores
a 5 milímetros, a medio centímetro. Evidentemente son mucho más violentos. En la sierra tú te empapas, tú te prácticamente mojas, y si habría champú y jabón, te bañarías tranquilamente. Sí, puedes hacer eso. En cambio, a ver, báñate aquí en tu techo, en la costa, bajo una llovizna. No, vas a estar seco prácticamente, ¿no? En ciertas partes de tu cuerpo, ya que la cantidad de agua no es la que, no es la suficiente. En cambio, en Ayacucho, en Cusco, llueve, en la selva también. Y ¿sabe qué es lo más curioso? Que a veces hay un detalle que uno diría, ¿no? Profesor, ¿cómo es posible que la gente en plena fiesta, en plenos carnavales en Ayacucho, en plenos carnavales en Cajamarca, están bailando, están festejando, sonriendo, cantando, bailando, celebrando a full carnavales y llueve? Y la gente no se va, la gente se queda, la gente sigue festejando como si nada, porque es una costumbre, es algo muy natural que sucede siempre en meses de verano. Por eso, chicos, si tú de repente, antes de cuando termine el ciclo, o como este es virtual, tú puedes viajar, no pasa nada, ¿no? Puedes viajar y ver tus clases por algún tipo de medio de comunicación. Y quizás por aquí alguien se va, o de repente por acá alguien es de la parte andina del Perú. Y ellos no van a negar que en verano la presencia de lluvias es mucho más evidente. Y si tú eres de la costa y vas a viajar a la sierra, cómprate, ¿no? Una especie de protector, una especie de cubierta de plástico para hacer que tu prenda de vestir no se moje, ¿no? Por las lluvias. Porque en la sierra sí va a llover. Y quizás como tú no estás acostumbrado a ello, te va a chocar o te va a parecer incómodo, ¿no? Quizás ese detalle. Así que jóvenes, en conclusión, la geografía es aquella ciencia que estudia los espacios donde el hombre va a modificar para poder aprovechar algo: oro, tierra fértil, agua, ¿no? Que es minerales, carbón, vegetación, animales. Profesor, pero mira, acá yo veo una pampa, no hay nada. Claro, no hay nada, pero hay tierra fértil. Hay tierra fértil. Y la tierra fértil propiamente se puede aprovechar. Pero como no había agua, ¿qué hicieron? Ah, bacán, canales de regadío. Mira la imagen en medio. Y la consecuencia de ello, una gran producción agrícola. Acá sembraron espárrago, de repente sembraron, no sé, alcachofa, mango, en fin. La idea es que eso se puede aprovechar. Bien, continuamos por acá. A ver, miren. A ver, ya, esto por acá vamos a hacer así. Vamos a iniciar ahora cuál es el objeto de estudio de la geografía, ¿no? Aunque ya te lo había mencionado, que la geografía presenta como objeto de estudio al espacio geográfico. Pero la geografía es un todo, estudia al todo el planeta, estudia la parte gaseosa. Profesor, ¿cómo que la parte gaseosa de la Tierra? Claro, estudia la atmósfera, ¿no? Y estudia lo que se puede aprovechar de esa atmósfera. ¿Por qué? Porque evidentemente hay ciertas zonas de la atmósfera en la cual el hombre no puede aprovechar nada. A ver, ¿no? Ve tú a unos 20.000 metros y respira. No hay oxígeno. No vas a encontrar oxígeno. Y si lo hay, va a haber en pocas condiciones que te vas a marear, te va a doler la cabeza y te desmayas y por ahí te ahogas y mueres en el aire. No, prácticamente. Eh, ¿Qué más? El hombre también estudia la geósfera, ¿no? La geósfera. ¿Qué es la geósfera? La parte interna de la Tierra. Pero la geografía que estudia solamente lo superficial, la parte superficial, porque el hombre que estudie el núcleo de la Tierra, no, pues, no puede. El hombre, ojo, el hombre, científicamente hablando, solamente ha llegado hasta 12 kilómetros. Nada más. El hombre, en Rusia fue eso, una expedición, una excavación científica, solamente llegó 12 kilómetros. Esa cantidad no es ni la cuarta parte de lo que tiene como espesor la corteza.
¿Y por qué? Porque ya, pues la densidad, la temperatura, ¿no? Son factores que han provocado que el hombre no pueda disponer de un avance hacia o rumbo hacia el núcleo terrestre. El hombre también estudia la parte acuosa, o sea, la parte del agua. Pero la geografía, ¿qué estudia? Las aguas donde el hombre puede aprovechar algún recurso. Es por eso que la geografía no estudia propiamente el fondo marino, porque no se puede aprovechar. La presión del agua imposibilita al hombre poder continuar dicha investigación o aprovechamiento posterior. El hombre solo aprovecha, la geografía solo aprovecha lo superficial o espacios donde ha encontrado o disponga de recursos naturales, como los peces. Así que el geosistema es una unidad funcional donde se da un sinfín, un sinnúmero de fenómenos producto de la interacción entre sí. Y acá podemos encontrar entidades. ¿Cuáles son las entidades? ¿No? Por acá, las abióticas. ¿Qué es lo abiótico? Lo que no tiene vida. Fácil, ¿no? Abiótico es una palabra que por ahí en el colegio o alguna preparación o como parte de la vida se ha escuchado, ¿ya? Lo que es abiótico es aquel elemento que no posee vida, ¿ya? Es inorgánico. Ejemplo, las rocas. Ejemplo, el agua, el aire. Eso viene a ser abiótico. Lo biótico es lo que sí posee vida, ¿ya? Lo que son organismos vivos, organismos vivos. La flora y la fauna está dentro de ello, ¿ya? La flora y la fauna, los animales y las plantas. Y la otra entidad, ¿cuál es? Lo antrópico. ¿Qué es lo antrópico? Nosotros, jóvenes, nosotros somos lo antrópico. Y también todo lo que hemos construido, todo lo que hemos modificado, todo lo que hemos elaborado es antrópico. Hay ciertas confusiones. Yo te preguntaría, ¿no? Para ti, una cartuchera, un lapicero, ¿es abiótico? No hay respuesta. Ahí no hay respuesta. No. Porque abiótico, ¿qué es? ¿Qué es abiótico? Algo que no tenga vida, ¿correcto? Pero que sea propio de ¿qué? De la naturaleza. La naturaleza. Exacto. O sea, tú tienes que dejar de lado todo lo que el hombre ha construido para reconocer lo que es abiótico. ¿Y qué es abiótico? Los minerales. Porque el oro, ¿quién lo hace? La propia naturaleza. La plata, el cobre, el zinc, el aire, el agua, la radiación, el suelo, las montañas, los glaciares. Profesor, ¿y la cartuchera qué sería? Un elemento antrópico, porque fue elaborado por el hombre. Todo lo que está a tu alrededor es antrópico. Ujú. Pero si tú te vas a la calle, si tú te vas de repente a lo exterior, vas a ver que ese es un cerro, una montaña. Eso ya es abiótico. Y alrededor de ello o dentro de ello hay elementos bióticos, palomas, gallinazos, cóndores, pumas, caballos, burros, no sé, algún insecto, ya eso es también lo biótico por la parte de la fauna. Y la flora también, ¿no? Árboles, arbustos, hierbas, en fin. Así que hay que tomar en cuenta esa diferencia. A veces hay cositas que como que, oye, y yo te digo porque he visto situaciones así, ¿eh? He visto postulantes que por un detallito no ingresaron a la universidad, porque esa pregunta justamente no lo marcó bien por un detallito pequeño. Y a veces estos detallitos suponemos nosotros que es fácil, no es facilito, pero a la hora de la hora se convierte en algo tan complicado que decimos, ¿no? ¿Por qué no repasé eso? Así que eso de abiótico, biótico, antrópico, al menos en el primer tema de geografía, se considera mucho. A ver si tú reconoces, ¿no? Todo esto y que ya lo tengas en cuenta para tu vida. Porque en la universidad ya esto no te van a enseñar, pues, ¿no? En la universidad ya ahí corres por tu propia cuenta. Y si tú no sabes nada en la universidad, vas a empezar de cero o vas a quedarte atrás y tu competencia no va a ser igual. Por eso, jóvenes, estudia ahora, prepárate, porque te lo digo por experiencia propia. En la universidad, cada alumno, cada compañero tuyo va a tener un nivel distinto.
Y créeme que ahí nadie se va a igualar. Ahí nadie se va a igualar. Ahí cada uno va a elevar, va a estancar o simplemente nunca lo va a hacer en cuanto a cómo va a ir con su conocimiento o su modo de aprender las cosas. En la universidad no te va a enseñar de cero, pues. El profesor te va a decir, oye, que tú no sabes esto, se va a reír de ti, no, pero si es primaria, secundaria, y tú, ¿verdad? ¿No? Y vas a tener que tener tiempo para estudiar otra vez lo que ahora deberías saber. Entonces, chicos, eso es lo que ahora nos nace, ¿no? De decirte, hay que estudiar ahora, porque esa es una base para más adelante. Y ahí ya te conviertes en un mejor profesional, porque desde ahora estás empezando, ¿no? A llegar a eso. Subsistemas. A ver, ¿qué sistemas son los que estudia la geografía? La hidrosfera, todo lo que es agua. Todo lo que es agua está involucrado en la geografía. Claro, lo aprovechable, pues. Lo que se puede aprovechar también. ¿Cuál es el ejemplo? Los ríos. Profesor, ¿un río se aprovecha? Claro. ¿De dónde crees tú que obtienes el agua para que tú puedas simplemente disponerlo en tu hogar? ¿Con qué te bañas? Profe, yo me baño con agua. ¿Y el agua de dónde viene? Viene del tubo. ¿Ese tubo de dónde viene? De Ceapal. ¿Y Ceapal de dónde tienes agua? De un río. Ya, pues ahí está. Los ríos justamente son abastecedores de agua. Y no solamente eso, también la electricidad. Exacto. La electricidad. O tu casa funciona a pilas. Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Pero el día en que tú tengas una vivienda con electricidad es gracias a qué? A el agua. ¿Pero el agua de dónde? ¿Del mar? ¿De un lago? No, de los ríos, ya que con sus corrientes activan mecánicamente turbinas y eso genera una electrificación que se aprovecha, ¿no? Para dar vida, entre comillas, vida a todos los objetos electrónicos o eléctricos que posees en tu hogar. Imagínate que tú tienes un terreno, no hay electricidad, pero te compras un televisor. ¿Cómo funciona? No funciona. Quedará apagado por un buen tiempo hasta que por ahí obtengas electricidad por algún medio necesario. Así que hidrosfera es todo lo que es el agua, ríos, océanos, lagos, glaciares. Profesor, pero usted dijo agua, ¿por qué glaciares? Porque un glaciar es agua. La diferencia es que está en estado sólido. O sea, el agua, sólido, líquido, gaseoso, aquí, en lo que es hidrosfera. Encontramos también lo que es la atmósfera. La atmósfera, ¿qué es la atmósfera? ¿Qué sabes qué es atmósfera? Es el aire. Atmósfera es el aire. ¿Tú qué respiras? Oxígeno, ya. Pero ese oxígeno, ¿dónde se encuentra? En el aire. Ya, esa es atmósfera. ¿Tú lo puedes ver? No lo puedes ver. ¿Lo puedes tocar? A ver, dale tu mejor golpe a la atmósfera, al aire. No puedes. No, o sea, tú la acción lo puedes realizar, pero no hay un objeto que ponga resistencia. Por lo tanto, no puedes ver la atmósfera, no lo puedes ver, pero sabes que está ahí. Sabes que está ahí. Si no, prácticamente no habría vida, ¿no? En este planeta. O no, al menos no había una condición para poder habitar este planeta. O sea que la atmósfera también es estudiado ¿por quién? Por la atmósfera. Pero ¿por qué? Por los gases. ¿Qué gases son muy importantes para poder protegerlos? ¿Qué hubiese pasado? Yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado si el hombre nunca hubiese descubierto la capa de ozono? ¿Qué hubiese pasado? Si seguiríamos estudiando todo normal, pero nadie hablaría de la palabra ozono porque no habría ningún conocimiento o estudio previo a ello. Como no habría nada de eso, chicos, todos los aerosoles, todas las refrigeradoras, el aire acondicionado, la calefacción serían mucho más variados, mucho más abundantes. Y como imaginando, ¿no? En un supuesto que no sabríamos de lo que es capa de ozono, pero sí lo hay, o sea, sí lo hay, pero no sabríamos nosotros de su existencia. Ya lo hubiésemos destruido.
Sí, si el hombre nunca se hubiese enterado de la capa de ozono, el día de hoy ya no habría capa de ozono. Y ya habría más enfermedades, más cáncer en la piel, más cataratas a los ojos. Pero en algún momento la geografía dispuso que el hombre descubra en la atmósfera la capa de ozono y digamos, señores, público del mundo, hemos descubierto un oxígeno triatómico ubicado a 20, 25 kilómetros de altura que está conformado por átomos, ¿no?, que protegen a la Tierra de la radiación ultravioleta. Yo invoco protegerlo. Entonces, nos dimos cuenta de eso y hemos empezado a protegerlo para que no haya agujeros y que no pueda ingresar los rayos ultravioleta. Esa es la geografía, lo vincula. La geografía se vincula con todo ese conocimiento, ¿no? De indagar, de mejorar, de cuestionar, de explicar, de buscar la causalidad de los fenómenos, de los hechos, de los cambios en el espacio que te rodea. La geografía es muy importante, ¿eh? Solo que en el Perú, lamentablemente, no hay mucha valoración, ¿no? No hay mucha valoración. También la sociosfera, obviamente la sociedad, la comunidad, el hombre, ¿no?, la población. La biosfera, que es la parte biótica, la parte de flora y fauna. Proteger, cuidar la biodiversidad es importante. Si no, prácticamente tendríamos poca disponibilidad de alimentos, ¿no? Las frutas, ¿no?, que hoy en día de repente ya has probado, es gracias a que conocemos de la sostenibilidad aplicada a los productos, ¿no? De sembrarlo adecuadamente, cosecharlo correctamente, sembrar nuevamente, ¿no?, las semillas y así continuar con este legado. Y el último subsistema es la litosfera. ¿Qué es la litosfera? La parte sólida de la Tierra. ¿Sabes tú cuál es la parte sólida? Es el espacio sobre el cual usted camina, ¿no?, por las calles. La corteza, ¿no? La corteza, el espacio de la litosfera que se encuentra en estado sólido. Así que todo ello, jóvenes, está vinculado con la geografía, ¿ya? Así que en conclusión, la geografía estudia a la Tierra como un sistema, ¿ya? Como un sistema, ¿no? El geosistema. Bien, jóvenes, pasamos ahora al tema de los puntos y líneas imaginarias, ¿ya? Vamos a ver aquí. Bueno, esto no existe, solamente existe, bueno, no es real, no son reales, solamente nosotros lo trazamos sobre mapas, sobre documentos, sobre globos terráqueos, ¿no? Lo trazamos, pero no es que si algún día tú te vas por avión, se te ocurra en este caso, ¿no? Buscar las líneas imaginarias, ¿no? Oye, estoy en avión, estoy volando a Piura, quiero verla de repente, no quiero ver un paralelo. No hay nada, pues, ¿no? Todos imaginarios. Pero aquí, chicos, vamos a conocer una serie de líneas muy importantes, ¿no? Muy vitales. Por ejemplo, encontramos acá el eje terrestre. El eje terrestre es vital, porque en base a esta línea, la Tierra gira sobre su propio eje. ¿Cómo se le llama a ese movimiento de la Tierra, ¿no?, que realiza sobre su propio eje? Rotación. Claro, rotación. En el colegio nos han dicho, la rotación es el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Ya va acá. Pero, ¿cuál es ese eje? Acá está, el eje terrestre. Está ligeramente inclinado. Mira, ahí está, inclinado. Así que rápidamente vamos a darle vida a esta diapositiva y explicarlo más adecuadamente con la siguiente forma a trabajar, ¿ya? A ver, un ratito. ¿Dónde está? Acá. Miren lo que voy a hacer. Vamos a dibujar el eje terrestre, ¿ya? Ojalá que puedan también encontrar, ¿no?, el objetivo de hacer esta diapositiva. Colocamos acá la Tierra, mira, acá está la Tierra. Ya ahí dibujamos la Tierra. Bueno, la Tierra no es así, pues. Pero por un tema de buscar espacio y todo eso,
lo hacemos como una esfera. Pero la Tierra no es así, la Tierra es achatada, ¿no? Geoide, así es la Tierra, ¿ya? Pero por un tema de geometría, acá lo dibujamos de esta manera, ¿ya? Ahí está. Bien. Ahora, vamos a trazar lo siguiente, mira. Trazamos esta línea, esta línea vertical, ahí está. Y trazamos esta línea horizontal. Bien. Si nos dicen, hey, tú, dibuja la Tierra. Ah, muy bien. Dibujo la Tierra, dibujo los continentes, dibujo los océanos. Y arriba, coloco el polo norte, polo sur, ¿no? Pero chicos, el polo norte y el polo sur no están así, vertical, vertical. Como la Tierra está inclinada, el polo norte está aquí. Mira, acá está el polo norte, ¿ah? Y el polo sur se encuentra por acá. Pero ¿qué pasaría si yo trazo una línea uniendo los polos? ¿No? Uniendo los polos. A ver, voy a hacer la prueba. Ahí está. Ya los uní. Esa línea que yo he trazado en referencia a unir los polos, ahí está, se llama línea ecuatorial. ¿Ya? Esta línea roja que va de polo a polo se le conoce como línea ecuatorial. ¿Listo? Ahí está. Un ratito. Vamos a... Ahí por el centro que pasa, ¿ya? Ahí está, línea ecuatorial. Esta línea ecuatorial, perdón, este eje terrestre, perdón, esta línea que ves ahí es el eje terrestre. No sé, no, lo dije mal, ¿ya? Esta línea que ves ahí es el eje terrestre, que va de polo a polo, de polo norte a polo sur. Y sobre este eje, la Tierra realiza su movimiento de rotación. ¿Ya? Colocamos el nombre entonces, por acá, ¿no? Por acá colocamos el nombre. Ahí está, una flechita. Ahí está, por acá. Así que ya sabes, el eje terrestre, ¿ya? El eje terrestre. Bien, pero hay un detalle. La línea horizontal tiene un nombre. Esta línea horizontal tiene un nombre. Se llama... Plano de la eclíptica. Exacto, plano de la eclíptica. Y rápidamente, tú sabes que este plano de la eclíptica es todo eso, ¿no? Pero esta línea vertical forma un ángulo de ¿cuántos grados? A ver, con el plano. Esta línea vertical, 90 grados, a un ángulo recto, ¿no? Y obviamente ahí se le llama perpendicular a esta línea vertical. Algunos autores, algunos libros lo llaman perpendicular. Acá en la pre, también, mira, acá en la pre no. En la pre lo llamamos de otra manera, ¿no? Claro. Algunos libros van a ver, por ahí te vas a comprar un librito, quizás por ahí, ¿no? U otra clase, de repente reforzando la de hoy, lo llaman vertical de la eclíptica. No pasa nada, claro, es vertical, cumple la característica. Pero como esto es algo muy fácil, ¿no? Para algunos, acá hay otro más complicado quizás, o fácil también, lo llamamos perpendicular, ¿ya? Perpendicular, ¿listo? Está, de la eclíptica. Ajá, de la eclíptica. Porque obviamente ahí se presenta con esta referencia a 90 grados del plano. Listo, chicos. Ahora, lo normal es que todo esto tenga ¿cuánto? 90 grados, ¿no? Ahí está, 90 grados. Este ángulo que ves ahí se presenta con 90 grados. Ahí está. Pero, ¿qué ocurre? Como el eje terrestre se encuentra por aquí, hay dos divisiones, ¿no? Hay dos divisiones. Y hay un detalle, chicos. San Marcos preguntaba esto hace muchos años. Aquí voy a colocar, por ejemplo, el ángulo A, ¿no? Y por acá voy a colocar el ángulo B, ¿ya? ¿Qué debo tener como referencia para hallar el ángulo A? Debo tener como referencia ¿cuál? El eje terrestre, ¿con quién? A ver, ¿con el plano o la perpendicular?
Con la perpendicular. Claro, ¿no? Claro. Para yo hallar el ángulo de A, tengo que tomar referencia el eje con la perpendicular. O sea, solamente esto, ¿no? Toda esa parte. Y eso, chicos, fue pregunta de examen de admisión. ¿De cuánto es el grado de inclinación del eje terrestre, ¿no? En base a la, perdón, claro, en base a la perpendicular de la eclíptica. Y ahí 23 hay, grados con 27 minutos. exacto, ahí hay dos números, ¿no? Uno en grados y otro en minutos. 23 grados y el otro es 27 minutos. Dos números que debes aprendértelo, sí o sí, porque más adelante también se va a tomar en cuenta dichos datos. Así que el ángulo de A justamente tiene 23 grados con 27 minutos por aquí. Ahí está. ¿Ya? Pero para hallar el ángulo B, el ángulo de B, tenemos que tomar como referencia el eje terrestre con el plano de la eclíptica. Incluso, como todo esto A más B es 90 grados, si A vale 23 grados 27 minutos, B vale la diferencia, ¿no? La diferencia. Por lo tanto, B vale, ¿cuánto? 66 grados con Con 33 minutos. 33 minutos. Y que incluso si tú sumas el ángulo de B con el ángulo de A, te da como resultado 90 grados 00 minutos. Está comprobado. Por lo tanto, te pueden preguntar, ¿no? Te pueden preguntar, ¿cuál es la inclinación del eje con la perpendicular? Ahí está, 23 grados, 27 minutos. Y si la pregunta fuese del eje terrestre al plano de la eclíptica, ¿no? 66 grados con 33 minutos. Todo depende de qué es lo que te piden, pero siempre tienes que buscar el eje terrestre. Así que eso es lo que conlleva aquí la diapositiva, ¿ya? Acá le aumento el tamaño. Esto es algo que tú también lo puedes, como practicando, ¿no? Dibujarlo ahí y ya tener en cuenta los datos. Y acá vamos a ver la imagen anterior. Ahí está. Dice, repasemos, ¿no? Eje terrestre. Línea sobre el cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. ¿Ya? Su inclinación es de ¿cuánto? 23 grados, 27 minutos respecto a la vertical de la eclíptica. Ajá, mira, mira aquí, acá se colocó vertical de la eclíptica, pero acá en el dibujo ¿cómo está? Perpendicular de la eclíptica. Es lo mismo, lo mismo. Y 66 grados, 33 minutos con el plano de la eclíptica. Exacto. Bien, ahí está entonces. Y ahora vamos a conocer los polos geográficos. Chicos, los polos son puntos extremos. Son puntos, es un puntito, ¿ya? Extremo al planeta, tanto al norte como al sur. ¿Ya? Dice, los polos geográficos son dos, correcto. ¿Cuáles son? El norte y el sur, ¿ya? El norte y el sur. Son los puntos extremos del eje de rotación. ¿Cómo que eje de rotación? Acá está, mira. Es lo que hemos hecho acá. Esta línea roja es el eje terrestre, ¿ya? Pero también se le llama eje de ¿qué? De rotación. Así que no te olvides, ¿ah? Al eje terrestre también se le llama eje de rotación o línea de los polos, porque los une. Por lo tanto, volvemos acá. Son los puntos extremos del eje de rotación en su encuentro con la superficie terrestre, ¿no? Acá está. De polo a polo se comunica a través de un eje terrestre. Y estos puntos, estos polos, coinciden con la zona climática más fría, con la zona climática de más baja temperatura. ¿No? Claro, si tú te vas al polo norte, uff, ¿no? La frialdad, la temperatura es bajo cero. Ahí viven los osos polares. Y si tú te vas al polo sur, ¿no? En el entorno, ¿a qué animal encontramos? A los pingüinos.
son especies adaptadas a duras condiciones, ¿no?, de temperatura. Y bueno, si algún día, ¿no?, te preguntas cuánto es la distancia del Ecuador hacia los polos respectivos, ¿no?, norte y sur, 90 grados. O sea que es la máxima latitud, 90 grados. Bien, ahí están los polos, no te olvides, polo norte, polo sur, uno en el Ártico, otro en el Antártico. Perú, evidentemente, está más cerca al Antártico, ¿no? Más cercano. Listo. Otro detalle. ¿Te recuerdas que te dije que la Tierra está inclinada? ¿No? Que la Tierra está inclinada. Mira ahí. Miren cómo se ha tomado en cuenta girar la imagen. Girar la imagen. Pero, profe, ¿por qué en otro libro yo lo veo así, vertical? Para que tengas mayor comodidad a la hora de leer. Porque mira, acá si tú lees, ¿no? O sea, tú lo lees normal, pero como que si tú inclinas tu cabeza, ¿no? Notas que eso es una imagen netamente con inclinación, porque hace referencia a lo que es el planeta. Pero, ¿qué ocurre? Hay una línea que llega a dividir, ¿no?, la Tierra en dos mitades iguales. En dos mitades iguales. Chicos, ¿cuál es el nombre de los dos hemisferios que genera la línea ecuatorial? A ver. Hemisferio norte y hemisferio sur. Hemisferio norte, hemisferio sur. Claro, norte y sur. Ya. Pero, ¿qué sucede, chicos? Te aviso. San Marcos no usa esas palabras. No, es facilito. Norte y sur es recontra fácil. Lo que San Marcos usa, ¿cuál es? Mira, ahí está. Boreal, septentrional. Sinónimos. Boreal, septentrional, igual a norte. Austral, meridional, igual al sur. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Van a usar mucho más las palabras boreal, austral, septentrional, meridional, para hacer referencia al norte y al sur. ¿Ya? Así que ve leyendo, ve estudiando, ve repasando con esos términos. El Perú propiamente se encuentra ¿dónde? Al sur, ya al sur. Así que la línea imaginaria que divide la Tierra en dos mitades iguales, provocando que haya dos hemisferios, es la línea ecuatorial. Genera hemisferio norte, hemisferio sur. Bien. Pero la línea ecuatorial es una línea que da la vuelta a la Tierra. Al dar vuelta a la Tierra, lo consideramos como un paralelo. Profesor, ¿cómo son los paralelos? Así, mira, todos los dibujos, todas las líneas horizontales, ¿no?, si te das cuenta ahí, son paralelos. Paralelos. Hay infinitos paralelos. Y son, ¿no?, líneas que conforme van yendo hacia el polo norte o el polo sur, van disminuyendo de tamaño. Así que ya sabes, paralelos ahí se presentan, ¿no? Un ejemplo de, no, otra pregunta. Y de todos los paralelos que hay, ¿cuál es el más importante? Lo que vimos hace un momento. La línea ecuatorial, o también llamado ecuador terrestre. Ese es el paralelo más importante. ¿Ya? Los demás ya son secundarios, ¿no? Son secundarios. Bien, chicos, vamos a hacer un receso para volver ya con la segunda parte del curso y pasar a cívica. Así que nos encontramos a las 12:10, ya, ya con la segunda parte del curso. Chicos, un receso, ¿ya?